Ahora sí vamos a la palabra del Señor y busque por favor la carta de Efesios, que fue enviada a Éfeso. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 18 vamos a leer. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 18. Y el título es, como dice esa alabanza que canta Tales Roberto, lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Efesios 5, 15 al 18. Y lo vamos a leer. Cuando usted ya le haya encontrado, le invitamos a que por reverencia a la palabra santa de nuestro Dios, podamos ponernos de pie y podamos leerlo todos juntos. Efesios 5, 15 dice, mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre amado y Espíritu Santo, que hablaremos de usted en este momento, le pedimos que sea usted tomando el control y que nos hable por medio de esta palabra bendita a cada uno de nosotros, que nos penetre a lo más profundo y que haga lo que la palabra sabe hacer. Gracias por ese tiempo, lo ponemos en sus manos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Llenos del Espíritu Santo es el título de esta palabra. Es que el miércoles no pude estar aquí en la iglesia, no pude llegar a tiempo. Venía en camino, estuve en un congreso allá en San Salvador de 9 de la mañana a 4 de la tarde, donde el Señor me habló mucho a mi vida. En ese congreso cristiano, obviamente, estuve aprendiendo de la palabra del Señor y por poco hablo inglés, porque todos los predicadores eran norteamericanos y hablando en inglés, y había un traductor ahí, y por poco se me pega hasta el idioma de venir hablando inglés. Pero cuando yo estaba recibiendo la primera palabra, que Dios me estaba tocando tanto, yo pensé, esta palabra la voy a copiar para llevarla allá a la iglesia, porque me tocó tanto, y dije que toque a los hermanos, y Dios me dijo no, porque esa palabra es para vos. Así que no, me quedé para mí. Fue tanto que en el tiempo de la oración ya estaba haciendo fuerzas, peleando con Dios, porque ya me quería dar una chillada de las buenas después de recibir la palabra, y yo estaba luchando, pero no se puede resistir. Después vino otra palabra, tercera predicación ya fue un poquito más ministerial, y la cuarta predicación habló de esto, y yo la voy a acoplar y le hice algunos cambios y algo, pero la cuarta predicación tenía que ver con esto, la llenura del Espíritu Santo, que es tan necesaria en nuestra vida. Y es que el Espíritu Santo en este tiempo, esta dispensación, tiene una importancia tan grande que muchas veces quizás usted y yo no le damos el valor que tiene. Es que nuestro Señor Jesucristo se fue, dio su vida en una cruz, y Él tenía que regresar donde estaba el Padre, y ahora dice la Escritura que está sentado a la diestra del Padre, y un día vendrá por su iglesia. Pero Él, antes de irse, ya en el ministerio, y ya teniendo esa relación con el ser humano, de acercarse al ser humano, Él no nos deja solos, sino que nos deja el Espíritu Santo. Y es una promesa que Él hace antes de irse, que vendría el Espíritu Santo, y luego vino, y en el Pentecostés vino, y el Espíritu Santo vino en el Pentecostés, y todavía está con nosotros. Habrá un día en el que el Espíritu Santo también se vaya, pero
ahorita está en nosotros. Y esa importancia, no solamente de estar en nosotros, sino de lo que hace en nosotros, es lo que muchas veces no valoramos o no buscamos. Pero es de mucha importancia, ya que es la tercera persona de la Trinidad y está con nosotros. Está en nosotros el Espíritu Santo. Y está encargado de todo lo que pasa. Ahorita está encargado de que el Señor me llegue a usar para decir una palabra. Está encargado de cuando está la alabanza de tratar o sea, Él está buscando siempre de que se deje ver nuestro Señor Jesucristo y que las personas sean salvas y la iglesia sea edificada. Y si hay problemas, hay una necesidad, hay una enfermedad, Él es el encargado con su poder de hacer la obra. Ese es el Espíritu Santo. Está ahí tratando de hacer que funcione nuestra vida en Cristo. Pero el hombre sin Cristo no logra comprender esta situación. Porque no discierne, necesita, los que tenemos el Espíritu Santo sí logramos discernir. Porque ya el Espíritu Santo nos hace entender. Aún hay personas que no entienden la palabra, pero ahora nosotros entendemos. Porque es el Espíritu que nos hace entender. A ellos les parece extraño, dice la palabra. Todo lo que se dice, todo lo que se hace parece locura, porque no es comprensible. Pero el Espíritu Santo a nosotros nos lo hace que sea comprensible. Esa es una de las cosas que hace el Espíritu Santo. El cristiano tiene al Espíritu en su corazón. Y eso significa que eso es ser cristiano. Porque una persona que no tiene el Espíritu en su corazón, esa persona no es cristiana. Porque Dios cuando nos ve y ve al Espíritu en nosotros, dice, este ya me recibió, este es mi hijo. Y es lo que hace la persona cuando un día hace una profesión de fe, cuando recibe a Jesús, cuando primeramente se arrepiente de sus pecados y dice, yo no quiero ser igual. Va a Jesús, se humilla a Jesús, se arrepiente, le pide perdón y el Señor envía al Espíritu Santo a morar en nosotros. Esa es la forma en cómo Él actúa. Así lo dice, y no lo busquemos, solamente lo baso, si no nos alcanza el tiempo. Efesios 4:30 dice que el Espíritu está en nosotros, sellado hasta el día de la redención. Día de la redención, cuando nos vamos con nuestro Padre, hasta allí va a estar ese sello del Espíritu, hasta allí va a estar el Espíritu con nosotros. Luego nosotros vamos a estar con nuestro Dios por la eternidad. Pero ahí dice, y también en Hechos 17:24, hablando Pablo, dice que Dios no habita en templos o en cosas construidas por manos de hombre. Ya no. Pablo, predicando ya en una actualidad, después de haber venido Cristo, de haber muerto, dice, Dios ya no habita en templos hechos por las manos de los hombres, ya no. Pero antes sí. Habitó en el tabernáculo de reunión, habitó en el templo, estuvo en el lugar santísimo. Después habitó la presencia hecho carne Jesucristo, y ahora que Jesús se fue, habita por medio del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo habita en nosotros, ya no en templos. No se puede decir que aquí está Dios por ser templo, no. Aquí está Dios porque aquí está la iglesia. Y si nosotros que mañana nos vamos a hacer un culto a otro lado, a una casa de ustedes, por ejemplo, allá va a estar Dios porque allá va a estar la iglesia. Porque así es, donde usted y yo andamos, allí está Dios, porque ahí está el Espíritu en usted. Él viene a habitar en nosotros y nos sella nuestro corazón. Y esa es la garantía de que usted y yo somos hijos de Dios. Toda aquella persona que no tiene al Espíritu Santo en su corazón, no ha sido sellada, no es de Dios. ¿Cuál es la garantía? Si el Espíritu de Dios está,
Por eso debemos de estar seguros de que le recibimos y de que el Espíritu está ahí, que nos selló, que somos hijos de Dios. Y porque el Espíritu dice que da testimonio de que soy hijo de Dios. Como lo dice Efesios 4:30, que ya lo vimos, que estamos sellados por el Espíritu Santo. Y de igual manera, 2 Corintios 1, del 21 al 22, dice que Él nos selló con el Espíritu. No le puse a leer estos versículos porque más adelante vamos a leer otros versículos, que es de lo que vamos a hablar. Y esto lo decía el pastor Alducin, escuchando una predicación de él, que esto del sello del Espíritu es como el fierro que le ponen a las vacas y a los caballos. Es similar. Ponen en las brasas el fierro con la inicial del dueño y después al pobre animal, el dolor, esa cosa encendida, puesta. Que no es, por eso se reconoce el caballo, la yegua, el burro, la vaca, el torete, que tiene dueño. Así es, Dios puso el sello en nosotros y ese dice, ese es mi hijo, ahí está el sello del Espíritu. Es lo que hace el Señor. Esas son las cosas que ha hecho el Espíritu. Dios nos ha sellado con el Espíritu habita en nosotros. También, que no podemos pasar por alto, el Espíritu nos ha bautizado cuando le recibimos. Viene el bautismo del Espíritu Santo, que esto nos ayuda, ese poder maravilloso nos ayuda, es más como ministerial, más con dones. El Espíritu cuando se mueve así es más con milagros. Y nosotros lo hemos experimentado. El Espíritu se mueve de esa manera. Pero, del punto que yo quiero hablar y extenderme más, es que también el Espíritu Santo nos ha llenado o nos llenará de ahora en adelante, porque es bien diferente la llenura con el recibir a Cristo. Es diferente y voy a tratar de explicarles. Y es tan necesario, o sea, estar lleno del Espíritu Santo es una necesidad, es algo muy, muy importante practicarlo, dejar que suceda en nuestra vida, en usted y en mí, porque nos ayudará a vivir mejor. Todos andamos en un viernes de milagro buscando del Señor, buscando estar mejor, en una mejor condición, ser mejores personas, que se arreglen nuestras situaciones, quizás nuestra familia está en problemas o algo, y son cosas que se necesita del Espíritu Santo únicamente que las puede arreglar. Que el Espíritu venga y llene. Es importante que suceda en nosotros para ser personas confiables, para que sea sanado nuestro interior, para sanar nuestras familias. Hablo de las relaciones, nuestras amistades, en la iglesia, para yo cambiar, para yo ser renovado, para ser mejores personas o mejores cristianos. ¿Por qué tiene mucha importancia esto? Porque esto es lo que ven todos, o lo que vemos todos en una persona que dice ser cristiana. Y que nosotros decimos, sí es cristiana porque recibió a Cristo. Está bien, no mentimos, es cierto. El recibir a Cristo y el que el Espíritu venga a nuestra vida es una cosa. La llenura del Espíritu Santo es otra cosa. El recibir a Cristo y que venga el Espíritu Santo a morar en mí es salvación. Pero la llenura del Espíritu Santo es que usted sea un cristiano pulido y refleje a Cristo. Eso significa. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? En pocas palabras se refiere a control y dominio. Control, dominio. Se refiere a que el Espíritu tome control y dominio de usted y de mí. Ahora yo hago una pregunta, me hacía esta pregunta para poder comprender mejor. ¿Qué controla nuestro corazón? ¿Qué controla nuestra vida? Y ahí venían ciertas cosas, tristeza. ¿Por qué nuestro semblante parece triste? ¿Por qué tenemos cara de angustiados? ¿Por qué andamos escondiéndonos, huyendo? ¿Qué pasa? Es de lo que está lleno el corazón, lo que se refleja. O como dice ese versículo que lo pudiéramos aplicar, de la abundancia del corazón habla la boca, que se refleja. Si reflejo tristeza es porque mi corazón está muy triste, muy cargado.
Si lo que reflejo es preocupación es porque yo vivo muy preocupado. No estoy lleno. Lo que me controla es la preocupación, es el dolor, es la angustia, es todo lo que está pasando negativo alrededor de mí. Quizás es el rencor, es la amargura. Y por eso es que es lo que expreso, lo que sale de mí. Entonces, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Es que el Espíritu me controla y lo que salga de mí es lo que el Espíritu produce. Porque ese es el que me controla, el que saca de mí, el que controla mi mente, mis intenciones. Es el que me dirige a obedecer las Escrituras. Es dominio. Veamos este versículo, 2 Timoteo 1:7. Segunda carta a Timoteo 1:7. Es el que controla nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo tiene control de mí, voy a reflejar al Espíritu Santo. ¿Por qué es importante? Porque la gente nos ve, sobre todo los que no son cristianos nos ven y dicen esta expresión: para ser como ese, mejor no voy a una iglesia. Para ser como ese, mejor no me congrego. Pero lo que no se ponen a interpretar es que la persona a quien se está juzgando necesita un poco más de Dios para poder reflejar a Dios, nada más. Segunda Timoteo, le dije 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Claro, nuestro espíritu, cuando se topa con el Espíritu Santo, es cuando no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Ok, dominio propio. Pero el dominio propio viene por el dominio de alguien más que se llama Espíritu Santo en nuestra vida. Es el que habita ahí. Ahora bien, esto es bien comprensible, es que usted y yo nos dejemos doblegar, gobernar o dirigir por el Espíritu Santo. Eso es. O sea que el recibir a Cristo es que yo le entregué mi vida a Cristo y viene Cristo, me recibe como hijo porque por eso murió y me envió el Espíritu y vive en mí. Pero el vivir el Espíritu en mí no significa de que por arte de magia yo soy ladrón y ahora ya no robo. De que yo cometo tal error y ahora ya por arte de magia ya no. No. Es que yo, cuando recibo a Cristo, le digo, dejo que el Espíritu Santo me dirija y es el Espíritu Santo en el que cambia esas cosas. Si yo no lo dejo, no va a pasar. Si yo me resisto, como me estaba resistiendo en esa oración yo a no quebrantarme, si yo me resisto al Espíritu, el Espíritu no lo va a hacer porque no me obliga. Soy yo el que lo deja. Si yo no lo dejo, ¿por qué se ha fijado usted que hay cristianos que cambian más rápido que otros? Y todos llevan un proceso diferente. Porque habemos unos que somos burros, más burros que los demás. Porque hay otros que se dejan doblegar fácilmente, son más dóciles. El Espíritu viene y los toca, o cuando reciben a Cristo y dicen: wow, qué maravillosa es la vida en Cristo. Señor, cámbiame, transfórmame, quítame. Yo pongo de ejemplo a mi papá, que él recibió a Cristo por un problema que tuvo, que ya les he contado, de enfermedad. Pero él no quería ir a una iglesia. Se resistía a ir a una iglesia y decía: no, es que yo soy muy mal hablado. Cuando no diga malas palabras voy a ir. Y se lo propuso él a no decir. Pero ¿sabe? Allí es donde el Espíritu hace la obra, porque él se lo propuso y dijo: voy a cambiar, voy a ser diferente, porque no quiero ir a dar mal testimonio. Hasta que él se sintió que ya Dios lo iba transformando, él no se daba cuenta. Él pensaba que él estaba tratando de dejarlo. Lo voy a dejar. No es por métodos humanos. No es método humano. El ser humano no puede hacerlo. Lo intenta, pero si lo dejamos controlar, el Espíritu Santo lo hace. Y por eso hay personas que más rápido que otras, son transformadas. Siguiente versículo. Vamos a Efesios 5:18. Efesios 5:18. Necesitamos
dejarnos dirigir por Dios. El 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Eso ya es lo que hace el Espíritu, pero nos quedamos ahí, sed llenos. Dice que así como la persona busca el vino, que ya no la busque, que él busque mejor ser lleno del Espíritu Santo. Bien interesante esto, porque dice que nosotros busquemos ser llenos. Cuando usted busca del Espíritu, Él obra. Cuando usted busca y lo deja actuar, lo deja trabajar, Él trabaja. Por eso es necesario que usted y yo lo dejemos, que lo anhelemos, que le demos nuestra vida. Y usted y yo sabemos que es nuestra situación, en lo que fallamos, esa situación, decirle al Espíritu Santo, toma, yo no puedo. Te dejo trabajar, haz lo que necesitas hacer. Yo me he estado oponiendo con mi actitud, con mi conducta, me he estado oponiendo a no hacerlo, pero Espíritu Santo, te dejo trabajar. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que debemos de hacer. Si hubiéramos leído antes Efesios, en el capítulo 5, Pablo está hablando de ser imitadores de Él, como Él lo es de Cristo, y allí comienza a hablar un montón de pecados que uno puede decir, pero si Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso, y les está hablando de fornicación, de inmundicia, de avaricia y de muchísimos pecados que uno puede decir, como Pablo les está diciendo que se aparten de eso. ¿A poco esa iglesia estaba metida en todos esos rollos? Y sí, pues sí. Por eso Pablo les está corrigiendo, pero no les está diciendo, ustedes se van a condenar por esto, sino les está diciendo, déjense ser llenos por el Espíritu Santo. Primero les enumera todas las cosas malas y el punto intermedio es esto, este versículo que leímos, y después viene lo que el Espíritu Santo hace. Primero Pablo, interesante, después le invito a que lo lea usted en su casa, enumera lo malo, los pecados, pero lo lleva Pablo después de sacar a la luz el pecado, les dice lo que deben de hacer, y después viene el resultado del Espíritu Santo en la vida, del paso importante que deben de dar. Yo le quiero dar un ejemplo. Vamos a Hechos 18:24, de lo que pasó en Éfeso, de donde Pablo está mandando esta carta. Éfeso, capítulo 18, versículo 24. Hechos 18:24. Apolos predica en Éfeso, es el título que dice ahí. Luego entonces, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Características de este hombre: varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Ahí vemos un problema. Este hombre, ¿cómo dice que era? Elocuente. Era un Dante Gebel predicando la palabra. Tremendo. Predicaba y dice que sabía las Escrituras. Y llegó a Éfeso predicando elocuentemente, pero no conocía lo que Jesús había hecho y de que el Espíritu Santo venía a las personas. No conocía, entonces él enseñaba, era bueno para enseñar, bueno para predicar y todo, pero las personas no les pasaban mayor cosa porque no sabía de que el Espíritu Santo se recibía. Y comenzó el 26, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquilas, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios, porque Priscila y Aquilas sí conocían el evangelio, mayormente que como él, pues él estuvo de Juan, aprendió de Juan mucho y de la palabra,
pero le hacía falta un poquito comprender la obra que Dios había hecho. Ahora quiero que nos vayamos a Hechos 19. Aquí es el apóstol Pablo, también en Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pablo les dice: ustedes conocen que del Cristo que vendría y de la obra que haría. Ahora yo les enseño que como ustedes no han sido bautizados, o sea, no le han recibido en su corazón, yo les predico sobre esto. Y entonces ahí dice que ellos recibieron a Cristo en su corazón. Fueron bautizados, llegó Cristo, llegó el Espíritu, cosa que no tenían. Éfeso, el mismo Éfeso que le predicó Apolos. ¿Por qué con Apolos no recibieron el Espíritu? Porque Apolos no lo sabía, pero vino un hombre de Dios, usado por Dios, llamado Pablo, que sí fue usado por Dios para llevar. Porque es bien importante, cuando usted está lleno del Espíritu, si usted está en un ministerio, si usted está sirviendo, usted lo transfiere, lo llena. Una persona llena del Espíritu Santo por medio de una predicación toca los corazones, porque es la llenura que los llega a tocar. Pero eso no significa que eso les va a alcanzar para vivir toda la vida. No, es trabajo de todos mantener el vaso lleno siempre. La llenura del Espíritu Santo depende de cada uno de nosotros, mantenerlo lleno. Entonces allí vemos dos cosas diferentes, dos predicadores. Un predicador lleno y un predicador con mucha elocuencia, buenísimo para predicar, pero le faltaba el Espíritu Santo. Entonces, cuando vemos a Éfeso, ¿cómo estaba de perdido? ¿Por qué estaba perdido Éfeso? Porque le hacía falta a Éfeso buscar la llenura del Espíritu Santo. Por eso Pablo viene y escribe una carta y les dice: miren, he visto todo estos montón de pecados que existen. Ustedes necesitan ser llenos del Espíritu Santo para que puedan irse esas situaciones de su vida. Pasamos. ¿Qué hace la llenura? Transforma nuestras vidas, nos renueva, nos lleva a dar frutos, cosas que humanamente hablando no las podemos alcanzar, o tal vez sí damos ciertas cosas, que podemos cambiar ciertas cosas, pero no a la magnitud que las hace el Espíritu. Lo que hace el Espíritu Santo, y real, porque lo que hace el Espíritu Santo es real. Ejemplos. No lo busque, pero usted las conoce. Gálatas 5:22 habla de los frutos del Espíritu. Usted puede llegar a amar a alguien porque la persona es buena gente con usted. Le da un platito de comida, lo atiende amablemente y todo. Tiene relación, pues, de amistad o lo que sea, o familiarmente. Usted llega a amarlo por la relación que tiene. Pero se ha dado cuenta de que muchas veces nosotros no nos amamos con alguien. Aún en las iglesias, tristemente, ¿verdad? En las iglesias donde deberíamos de amarnos. ¿Por qué pasa eso? Porque no fluye el amor. Y hemos oído palabras decir: yo quisiera amarlo, pero no puedo, me cae mal. ¿Sabe por qué? Porque lo estamos haciendo humanamente. Y humanamente no podemos hacerlo. Sobre todo si usted dice que me dañó, es que me hizo esto, ¿y cómo lo voy a amar? ¿Cómo lo voy a perdonar? El fruto del Espíritu viene cuando nosotros hemos dejado al Espíritu Santo obrar y Él nos va llenando, nos va llenando, nos va llenando hasta que comienza a fluir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, y ya no me acuerdo, templanza, ya lo dije.
¿Cómo voy a yo a amar si el Espíritu, no he dejado al Espíritu hacerlo? Lo que sale de mí es de rechazo, desprecio, le voy a dar la espalda, le voy a hacer una mala cara, porque humanamente no es posible. Humanamente solamente me voy a encontronazos. Por eso el apóstol Pablo le estaba diciendo a Éfeso: no os embriaguéis con vino, sino sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes son llenos del Espíritu Santo, va a comenzar a fluir todas estas cosas. Y tú vas a comenzar a amar. Y tú dices: ¿y cómo voy a ser? Yo quisiera ser bondadoso como aquella hermana que da. Somos codos, tacaños, porque no dejamos al Espíritu. Si el Espíritu nos llenara, saliera de nosotros el ser bondadoso, porque son frutos del Espíritu. El Espíritu nos hace hacerlo. Sale de nosotros. Paciencia, que yo no aguanto nada. Y hemos oído testimonios de personas que dicen: si a mí me hubieran gritado así antes, yo me hubiera dado una revolcada a esa señora. Pero ahora no, me he aguantado. Es un milagro, me he aguantado. ¿Por qué? A usted ha dejado al Espíritu tomar control. Y por eso es que ha salido ese fruto que habla en Gálatas 5:22. No sé qué escribe aquí, ¿puedo? Vamos a Hechos 4:32 mejor. No sé qué escribe aquí. Pueblo, que el pueblo vivía en armonía. Es que yo pueblo. Hechos 4:32. Vea lo que pasaba en este pueblo. 4:32. De Hechos. Era un pueblo que había recibido a Cristo y se habían dejado dirigir por el Señor, que el Espíritu Santo había tomado control no de una persona. Bien interesante lo que dice este versículo. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, o sea que estaban unidos todos en un mismo sentir, un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y los ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según su necesidad. Ahí vemos. Y le digo, ¿por qué es tan impactante esta palabra? Porque ahí dice que había una multitud que se puso de acuerdo. Y en la casa no nos podemos poner de acuerdo muchas veces nosotros. ¿Cómo me voy a poner de acuerdo con una multitud? Si aquel piensa diferente que yo. Si aquel tiene gustos diferentes a los míos. Si aquel tiene ideas y pensamientos diferentes a los míos. Esto lo hizo el Espíritu Santo. Porque las personas lo dejaron fluir, al punto de que todos comenzaron a estar de acuerdo en cómo deberían de vivir, y estaban en armonía, juntos. Veían una persona necesitada entre ellos mismos. Mira que el hermano tiene hambre, démosle de comer. Yo tengo aquí abundancia ahorita, decirle que pase por mi casa y vamos a comer ahora. O sea, se reunían o hacían la cauda. Ahora vamos a hacer un buffet, que nos reunimos todos y que cada quien agarre la comida que le guste. Cuando es de comer les gusta. Eso, el cuidado. Al punto de que hay una parte en Hechos también donde dice que se estaban descuidando de las viudas. Y comenzaron a hacer el reclamo: miren, las viudas están descuidadas, los pastores no les están cuidando. Y dijo Pablo, creo que Pablo fue, mejor no menciono nombre, dijo una persona encargada: reúnan a personas idóneas, llenas del Espíritu Santo, para que estas personas tengan el cuidado y se encarguen de las viudas. Y ahí es donde eligieron a Esteban antes de morir. Lo eligieron y vieron que Esteban tenía ciertas cualidades. Ahí menciona ciertas cualidades y menciona esa cualidad maravillosa, que era lleno del Espíritu Santo Esteban.
y él estaba a cargo de las viudas, porque salía, o sea, era una persona idónea para hacer la labor. Pero ¿de dónde fluye todo eso? De la llanura. Si nosotros nos resistimos, somos salvos, ¿sí? Porque la llanura no es salvación, la llanura es lo que usted saca. Y vea la importancia que tiene, porque somos el testimonio, se puede decir que la llanura es el testimonio de nosotros delante de los demás. Y si nosotros no estamos dando buen testimonio, estamos poniendo en mala iglesia y la gente nos señala y nos dice, yo para ser como él, mejor no voy. Somos piedra de tropiezo de otras personas que quisieran buscar de Dios, aunque más lo creo yo es un pretexto que usan, porque nadie les está invitando a ser igual que nosotros, sino a ser igual que Cristo. Pero es bien importante porque somos nosotros el reflejo que debemos de dar eso que es importante. Y ahora vamos a Efesios 5:19, que es donde estábamos. Efesios 5:19. Después de todos los pecados que Pablo estaba sacando a la luz, no quizás para acusar, Pablo no estaba acusando, Pablo estaba diciendo, ustedes pueden cambiar esa situación en la que están viviendo. ¿Cómo? Siendo llenos del Espíritu Santo. Por eso Pablo les dice en 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ahí hay un presente continuo, sed llenos, tiene que ser lleno. Y es también algo que se ve ahí en el verbo, al buscarlo, es que es una orden. Si quieres ser lleno, sélo. Dios nos está mandando a que lo seamos. Nos está diciendo, antes de cualquier cosa, sean llenos. Busquen ser llenos. Rebúsquense por ser llenos, por llenar su vida del Espíritu. Dejen actuar al Espíritu, que gobiernen ustedes, antes de ser llenos del Espíritu Santo. Y aquí viene Pablo dando el resultado de los problemas que tenían. Y dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Que salga alabanza después de ser lleno del Espíritu Santo. Usted va a salir a alabanza. Interesante, ¿no? ¿Por qué no canto en el culto? ¿Por qué no me gusta la alabanza? ¿Por qué no me gusta la administración? Necesito ser lleno del Espíritu Santo para que salga alabanza. Interesante. ¿Por qué estoy ahí enojado en el tiempo? Interesante. El que está lleno del Espíritu Santo no le importa si va entonado y no entonado. El que está dirigiendo. No le importa si se toca bien o se toca mal una alabanza. No le importa si son del linario o son fuera del linario. No le importa si no me la puedo o no me la puedo. Si no me la puedo, aunque sea un pujido voy a hacer, pero voy a alabar a Dios. Pero si no, esa alabanza no me la puedo, esta la alabanza que no me conoce, y lo ponemos a renegar. Pero la llenura del Espíritu Santo dice que hace que salga alabanza. Hablando entre nosotros con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene el listado. Someteos los unos a los otros en temor de Dios, porque la persona que está llena del Espíritu Santo puede someterse. Dígale a una mujer que se someta. Sobre todo si está influenciada por una feminista. No te dejes. No lo hagas. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Si la casada está llena del Espíritu Santo, va a poder estar sujeta a su marido. Por eso Pablo, después de ver todo el listado negativo, se lo voy a leer. Versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo.
Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Allí comienza a hablar y a decir todas esas cosas. Y ahora viene y dice, después de darles el fruto del Espíritu, de ser llenos del Espíritu, ahora él ya comienza a dar consejos, cómo pueden hacerlo después de ser llenos del Espíritu. Y les dice, las casadas estén sujetas a sus maridos, como al Señor, por la llenura del Espíritu. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, después de ser llenos, dejarse llenar del Espíritu Santo. Porque antes no lo vamos a hacer. Lo podemos intentar y lo podemos hacer, pero de pronto vamos a caer de nuevo. ¿Cómo poder mantenernos amando a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y entregándose como Cristo se entregó por la iglesia, siendo llenos del Espíritu Santo? Para santificarla, haciéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, pero sin la llanura del Espíritu Santo no nos amamos ni nosotros. No podemos amarnos ni a nosotros mismos. Hacemos cosas malas contra nosotros mismos. Tomamos decisiones que nos afectan a nosotros mismos. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este ministerio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y su mujer respete a su marido. Sigue hablando Pablo, ahí no termina, pasa al capítulo 6 y dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Qué debe de hacer para obedecer a sus padres? Ya que es justo, si es lleno el Hijo del Espíritu Santo. Honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento con promesa. ¿Se da cuenta de los consejos que está dando Pablo después de invitarlos a ser llenos del Espíritu Santo? Se da cuenta que no les dijo hablen en lenguas. Sean llenos del Espíritu Santo, hablen en lenguas, hagan relajo en la iglesia, porque eso es avivamiento. No les dijo eso Pablo, porque no es eso el crecimiento de la iglesia. La iglesia va a crecer si nosotros nos proponemos y damos el ejemplo. Pero esto es lo difícil, que nosotros no nos queremos dejar doblegar por el Espíritu Santo. Por eso, y esta palabra que es casi calcada de la que yo escuché allá, por eso es bonita, porque no la escribí yo en sí. Es que usted y yo vamos a poner en alto San Francisco Menéndez, cara sucia, si nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo. ¿Usted ha escuchado hablar de Almolonga? Y se escuchan cosas buenas de Almolonga, porque se cree en la historia de que es un pueblo que todititos creen en Dios, y por eso hasta los frutos, y los frutos sí, yo soy testigo y mi papá también creo que los vio, de unas zanahorias como así, unos repollones, los frutos son gigantes, grandes. Y todos dicen, es así los frutos de ese lugar porque es un lugar bendecido, porque allí el pueblo todo es cristiano, aunque yo le testifico que no todos son cristianos. Porque cuando yo fui ahí, fui a criticar, fui una vez ahí a ese pueblo, pasé por ahí y vi que no eran todos cristianos. Por ciertas cosas, pues siempre hay gente que no es, que está en vicio y muchas cosas. La cuestión es que sí se deja ver. Sí se deja ver. ¿Quiénes somos los encargados, ya hablando ministerialmente, de que las personas se congreguen en el tabernáculo? Nosotros. Nosotros, porque si la gente ve en nosotros lo que ellos necesitan ver, que vemos personas transformadas, van a querer venir aquí. Porque, por ejemplo, si
una persona dice, aquella persona andaba tan perdida y ahora se congrega en el tabernáculo y es diferente. Yo voy a ir allí porque yo tengo la misma necesidad. Y la gente comienza a buscar donde hay luz. Donde hay luz. Somos los encargados todos nosotros, todititos. Posiblemente si hiciéramos mejor las cosas, dejándonos guiar por el Espíritu, ya estuviera lleno aquí. Pero a lo mejor nosotros hemos sido piedras de tropiezo para alguien que creía. Aún para los nuevos que han venido, y somos nosotros los que los tratamos mal y se fueron. Somos nosotros los que les enseñamos lo malo en vez de enseñarles lo bueno. En vez de enseñarles a congregarnos varios días, les enseñamos, no vaya todos los días. No se meta a servir tanto tiempo, se va a empachar. Fuimos quizás nosotros los que los desanimamos, los que los contrariamos, los que los detuvimos, porque no estábamos llenos del Espíritu Santo. Porque si hubiéramos estado llenos, nosotros lo hubiéramos impulsado a servir, a congregarse, a buscar de Dios, a visitarlos, a orar por ellos, a ayudarles. Pero como no estábamos, los corrimos. Y no fuimos puerta, o no estamos siendo la puerta para traer, por nuestro problema, que no hemos dejado al Espíritu. Entonces dice el capítulo 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando un padre no va a provocar y se va a aprovechar, los va a tratar mal y todo a sus hijos, cuando son llenos del Espíritu Santo. Si no, sus padres mismos los van a detener, los van a lastimar, los van a correr. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales en temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, después de ser llenos del Espíritu. No sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como a siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. ¿Cuándo? Patrones, cuando ustedes sean llenos del Espíritu Santo. Si no, no lo van a hacer tampoco. Entonces Pablo da la salida, la solución. Ante todo, ser llenos del Espíritu Santo, porque es lo que va a cambiar, lo que va a transformar. ¿Por qué yo no cambio? ¿Por qué yo no dejo? No dejo al Espíritu. ¿Por qué siempre hago lo mismo? ¿Por qué no puedo amar? ¿Por qué no tengo paz? ¿Por qué no sale bondad de mí? ¿Por qué no puedo tratar con amabilidad a alguien? ¿Por qué siempre ando amargado? ¿Por qué estoy triste? Me doblega la tristeza, el dolor, ¿por qué la ansiedad, el estrés? Porque dentro del corazón hay otra cosa que está gobernando. El corazón está rebalsando de amargura, está enraizado. Pero si estuviera el Espíritu gobernando, no hubiera amargura. Ya no hubiera amargura. Hubiera paz, hubiera gozo. Pero son las cosas que hace el Espíritu Santo. Yo concluyo con esto. Si usted lo es, siente que está lleno, dele con todo. Sígalo haciendo, siga haciendo luz, porque es a lo que el Señor nos llamó. Si no, si lo ha dejado, si cree que va de retroceso, pongámonos firmes y dejémonos llenar por el Señor. Y aún el que es lleno ya necesita ser lleno día a día. No es que se llenó y ya con esa llenura me sirve para toda la vida. Me descuido y se me vacía. Me descuido y se me vacía. Debo de cuidarlo, el Espíritu, para que el Señor nos use en todo lo que hacemos, para servidores, para cuando sirvamos, el Señor nos use en lo que hacemos. Si es acomodador, el Señor lo va a usar porque usted anda lleno del Espíritu.
Me encanta ir ese día porque ese hermano que me atiende en la puerta es bien amable conmigo, me da la mano y yo siento bonito. Cuando me saluda, me transfiere algo, energía. Me gusta ir a ese culto porque cuando está cantando esa hermana, se siente, me lleva, me dirige a la presencia de Dios. Me encanta ese predicador porque cuando él está hablando yo aprendo, me llena el espíritu, me ayuda. Estaba a punto de tirar la toalla, pero siempre hay algo que me ayuda a seguir adelante y a buscar de Dios, a que siga motivado. ¿Por qué no pasan estas cosas? Porque muchas veces nosotros andamos vacíos y ¿qué les vamos a dar? No se puede. Pero eso sí, cada uno individualmente necesita mantener lleno nuestro propio ser del Espíritu Santo. Así que la conclusión es, para vivir mejor, en paz y recibir todas las bendiciones del Espíritu, debo yo dejarme llenar por el Espíritu, buscar llenarme del Espíritu. Y mi vida y su vida va a ser en bendición, en bendición. Esta ha sido la palabra que el Señor quería. Gracias, Padre amado. Como cristianos, no practicamos esto que es tan importante muchas veces. Nuestro crecimiento depende del Espíritu, pero nosotros somos obstáculos del Espíritu. Buscamos todo lo contrario del Espíritu. Lo contristamos por nuestras decisiones, por nuestras faltas. Señor, ayúdenos. Háganos entender y comprender que lo que necesitamos para que todo vaya bien en nuestra vida es a usted, en nuestra vida. Que sea usted el que tome el control y nosotros lo dejemos para ser mejores personas, mejores hijos, mejores padres, mejores empleados, mejores patronos, para ser mejores en todo en general, porque solos no podemos. Necesitamos de esa fuerza maravillosa, de ese poder tremendo, de esa persona que transforma y que cambia los corazones, que es el Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús se lo rogamos. Amén.